Que la paz sea con todos, que la bendición del Elohim de Israel esté con todos los que buscan hacer su voluntad. Hoy un día, como en otras ocasiones, no tengo un tema ya, no tuve un tema previamente preparado, así que pregunté a mi esposa, a mi hijo, ¿qué voy a hablar hoy? Muchas veces puse esa pregunta de qué voy a hablar hoy cuando quedo en falta de temas. Así que le pedí una cita a Emanuel, a mi hijo, dame una cita para hablar sobre ella. Y me sugirió Isaías capítulo 57, verso 1 y verso 2. Bueno, será de este capítulo que vamos a hablar en este día, en este Shabbat, pero vamos a incluir este capítulo en la serie Profecías al Día, porque como de costumbre vamos a presentar todo el capítulo. Eh, Aunque el verso 1 y el verso 2 tiene su relevancia, todo el contexto está indicado, está apropiado para presentarlo de una forma bastante actual, ya que todo lo que sucedió sucede y muchas veces lo que pasó pues nos sirve para nosotros como soporte para aprender lo que sucede, em, sí, lo que ocurre, lo que sucede en nuestros días y lo que sucederá, porque siempre todas las causas tienen los efectos tienen una consecuencia y todas las causas pues tienen repercuta, ¿no? Crea una onda expansiva que llega en este caso hacia nosotros y muchas veces nosotros pues repetimos las historias de nuestros antepasados. En este capítulo em, le busqué un título para tener un nombre, un título. Al justo se le posterga la recompensa. Quizás no se darán cuenta que tiene que ver este título, al justo se le posterga la recompensa, con lo que estamos presentando, pero seguramente lo van a entender a medida que vamos a hacer lectura de los versos de este capítulo. Dice en verso 1 y verso 2 lo que me sugirió Emmanuel. Pero es el justo y no hay quien piense en ello. Voy a leer de la edición Reina Valera 1960. Pero es el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Elohim. ¿Vale? ¿Qué voy a presentar sobre este capítulo Isaías 57? Porque todo lo que estamos hablando tiene que ver con Israel. Y precisamente en este contexto vamos a hablar sobre los dos reinos de Israel. ¿Vale? Aunque el contexto prácticamente tiene una aplicación literal al momento de la vida del profeta, eh, siempre nos sirve, como decía antes, como soporte para entender parte del futuro, el futuro que nos alcanza a nosotros. Estos primeros dos versos, en realidad, aunque tratan personas individuales, personas justas que son arrebatadas con violencia, son quitadas de la tierra de los vivos, también es una referencia a al reino del norte, a la casa de Efraín. Y todos los demás capítulos tienen mucho que ver con la casa de Judá, lo que nosotros tenemos todavía pendiente y lo que podemos seguir su rastro hasta la fecha. Pero es el justo y no hay quien piense en ello. Por lo general, la gente los que practican el mal, aunque mueren muchas personas justas, no se preguntan por qué. Pero hay una cita que se le voy a leer el libro de Malaquías capítulo 3, donde los justos sí que se plantean preguntas entre ellos y se preguntan ¿por qué? Dice Malaquías capítulo 3, verso 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Elohim y escaparon. Es decir, muchas personas justas eh,
alcanza la muerte, mientras todos los demás, es decir, no tienen una vida de felicidad, vida alegre, larga vida, como fue en el caso del profeta Jeremías, ¿no? El mismo profeta Jeremías, que compartiendo cosas buenas para la bendición del pueblo de Israel, los mismos pues lo cortaron con la sierra por la mitad, ¿no? Y igual todos los discípulos de Yeshua, sí, Isaías, no Jeremías, el profeta Jeremías. Todos los discípulos de Yeshua, excepto Juan, todos murieron como mártires, no, todos, ¿vale? Sin contar a Judas, el traidor, y a Juan. Judas se ahorcó y Juan pues murió de muerte natural. Fue el único de los 12 primeros discípulos de Yeshua que eh, permaneció en vida. Todos los demás seguidores creyentes en Yeshua murieron de una forma como mártir, ¿vale? Entonces, con razón, muchos se preguntan, ¿los soberbios tienen, prosperan? Nuestros jefes malos que adoran deidades ajenas, ¿le va bien? Nosotros que tratamos de hacer lo correcto, que invoquemos el nombre de Elohim de Israel, pues muchas veces no prosperamos como ellos prosperan, ¿ah? Lo que hacen impiedades, es decir, practican iniquidad, no solo son prosperados, sino que provocaron incluso a Elohim y escaparon, todavía siguen sin castigo, porque Elohim pues guarda todavía un tiempo de aparente ausencia. Dice verso 16, Malaquías capítulo 3. Entonces los que temían a Adonai hablaron cada uno a su compañero, y Adonai escuchó y oyó, y fue escrito, no hizo nada, ¿no? Dice, fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Adonai y para los que piensan en su nombre, ¿vale? A causa de esta injusticia, se guarda un registro de todos los datos. Verso 17, y serán para mí especial tesoro. ¿Quién? Todos los malvados, no, en ningún caso. Los que provocan a Elohim, no, los que practican impiedad de ninguna forma, sino los que em, temen a Adonai. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Adonai de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Vale? Vamos a ver eso en nuestro capítulo para entender qué tiene que ver esta cita con la de del profeta Isaías capítulo 57. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Adonai de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Porque en este mismo instante, en este mismo contexto, todos pretenden tener la verdad, por ejemplo, todos pretenden servir al Elohim de Israel. Entonces, muchas veces no se hace diferencia entre el que es justo y el que no lo es. Se alaba al que no practican justicia, no enseña diferencia entre bien y el mal, y la persona que enseña el bien y el mal, pues muchas veces es descartado porque no actúa de la forma como se espera, como ve a los demás. Por eso, pero es el justo, no hay quien piense en ello, no hay quien razone. ¿Por qué? ¿Vale? Tengamos en cuenta que Elohim guarda todo esto registrado y en el día de la venganza, el día del juicio, también todas estas evidencias se traerá al descubierto, se presentará en el justo juicio. El justo dice, entra en paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Elohim. Aunque muera, hallan shalom, porque su vida, aunque acabó en la tierra de los vivos, sí eres guardada para el día de juicio, y la seguridad del que invoca el nombre de Elohim de Israel es que para ello no son, porque Elohim no es un Elohim de los muertos, y todas esas personas que murieron en él con la esperanza, aunque fueron arrebatados violentamente, es decir, a una edad joven, bastante, que podía vivir más, eso tiene el sentido que está aquí en el texto hebreo, arrebatados, es decir, a violencia, no a la fuerza. No es normal que, que fallezca porque podría vivir más, ¿no?
Pero aún así, ellos, a seres guardados en Elohim, en sus registros, tendrán la esperanza de la vida eterna. Por eso, la muerte no es tanto un problema para el que muere en Adonai, para el que muere en el Elohim de Israel, independiente de la edad en que uno muere. En ese sentido, la muerte no es una maldición, es una forma de bendición de parte de Elohim porque los resguarda de males futuras y los ayuda a uno no sufrir, ¿no? Muchas cosas malas que inevitablemente en la vida pues ocurren, suceden. Em, de una forma quiero aplicar todo lo que acabo de decir, lo que se dice en verso 1 y verso 2, a la casa de Efraín. La casa de Efraín es parte de los tribus de Israel. Y Elohim, pues sabemos bien claro que le dio un buen castigo, un buen juicio contra contra el reino del norte de la casa de Efraín, debido a las transgresiones a lo que ellos hicieron al separarse de la casa de Judá y en segundo lugar apartarse de Elohim o apartarse de Elohim y de sus hermanos, como quieran, ¿no? Entonces fueron enviados entre las naciones y en ese sentido las escrituras usa la metáfora enterados en el fondo del mar, ¿vale? Y de esta forma, pues están olvidados, dados a la muerte, ¿no? Como inexistentes. Ya se perdió la memoria, la existencia, la esencia de la historia, del, de la razón de existencia de una nación que se llama Reino del Norte, la casa de Efraín. Eso es el significado literal. El justo perece. No hay quien piense el por qué, ¿vale? La razón de que Elohim envió a Efraín entre las naciones tiene mucho más propósito, pero en este contexto nosotros razonamos y pensamos, ¿por qué? Porque Elohim preservó la vida de Israel al permitirse, bueno, a permitir que los gentiles vengan a conquistarlos y llevarlos como esclavos entre las naciones. Si hubiesen quedado en la tierra de Israel, el enojo del Elohim de Israel le hubiese consumido por completo. Pero por misericordia fue voluntad de él y permitió que ellos sean llevados en el exilio y de esta forma fue preservada la vida del reino del norte. Como su botín. Sí, aunque, eso sí, cada uno salvará su botín, tu vida será Nada tu más. botín, dice. Em, y así muchos, ¿no? Quedaron esparcidos, absorbidos entre las naciones, convirtiéndose en gentiles, ¿vale? Eso, por otra parte, para cumplirse literalmente la bendición que se le dio a Efraín y a Manasés. De ti saldrán multitud de Goim, ¿vale? Lo que está literalmente en la promesa, la de bendición que se le dio, es decir, se convertirá Efraín y Manasés, se convertiría en multitud de gentiles. ¿Vale? Estos gentiles son las ramas naturales que fueron cortadas y por derecho regresan a su raíz. Es sobre eso que habla Romanos capítulo 11. Las ramas naturales que fueron cortadas tienen derecho a regresar en lo que les corresponde. Y eso es parte de la obra de la restauración que comenzó desde los días de Yeshua, cuando primeramente se restaura la alianza y se le abre la oportunidad a cada uno a regresar en sus raíces y incorporarse para volver a ser parte de Israel. Así que no voy, como el capítulo es largo y vamos a leerlo todo, entiendan que en un sentido espiritual, verso 1 y verso 2 de Isaías 57 aplica al reino del norte que fue preservado, enterrado entre las naciones o en el fondo del mar, como aparece del mar, como aparece mar Mediterráneo, es el símbolo de todo lo que es Euroasia, que son símbolos de las naciones que circunrodea la tierra de Israel, y entre ellos fueron diseminados. Así se usa la metáfora enterrado en el fondo del mar, o esparcidos como polvo entre las naciones, ¿no? Entonces se olvidó la memoria de ellos. A ser enterrado se considera como muerto Efraín, pero hay una muerte espiritual y de aquí son llamados a resucitar. Pero esto vamos al final del capítulo. Aquí me adelanto para conectar el principio con el final, ¿vale? Al final del capítulo vamos a ver qué promesas hay para estas personas y en Daniel capítulo 12 se menciona muchos serán despertados del polvo de la tierra
Y de este polvo de la tierra no se refiere a los muertos, ¿vale? Muertos literalmente, porque las escrituras nos presentan en su contexto que los muertos literales, los que murieron de verdad, em, resucitarán a final de los 1000 años cuando tendrá lugar el juicio, el 1000 años venideros, ¿vale? El juicio total, general. Gog y Magog. Sí, bueno, ese es lo de la última guerra. Y entonces tendrá lugar el juicio y todos los muertos, buenos y malos, que tuvieron conexión con Israel, o enemigos o parte de Israel, pues resucitarán para recibir cada uno su pago conforme a lo que hicieron, ¿vale? Porque no solamente recordamos que en las escrituras menciona varios libros, entre cuales ese de Malaquías capítulo 3, los últimos versos, para los justos, pero igual hay en los Salmos otros libros, en el libro de Apocalipsis otros libros que se menciona, el libro de la vida y el libro de la circunstancia, en cual cada uno vivió para que así se tenga en cuenta todos los detalles al juicio. Y eso es lo que se presenta en Daniel 12, un derecho que le corresponde a la casa de Efraín, que fue enterrada entre las naciones. Están llamados a volver a la vida, por eso muchos son llamados, no todos, porque los muertos literalmente pues quedan hasta el día de juicio, pero todos los que están muertos en ese sentido espiritual están llamados a resurgir, a volver. Este es lo mismo que se presenta en Ezequiel 37, esta valle de huesos secos, que es la casa de Efraín, quien es llamado a despertar, a regresar a sus raíces. Eso es lo mismo que aparece en Apocalipsis 18, la voz que clama a los suyos. Eso es lo mismo que se menciona en Mateo 24, cuando los malachim pues llama, trata de reunir a los elegidos. Ese es el pueblo de Israel, y a cada uno se da derecho por buena voluntad elegir hacer lo bueno o rechazar, ¿no?, la bendición que Elohim le provee. Desde siempre, desde el comienzo de Israel, Elohim le presentó: te puse por delante el bien y el mal, eligen el buen camino para que te vaya bien, pero la libertad de cada uno es la que determina el destino de cada uno. Es la razón por la cual en Daniel se presenta: muchos despertarán, algunos resplandecerán porque enseñarán en justicia, ¿no? Otros no. ¿Ah? Otros tendrán el lloro, el lamento y el crujir de dientes, cuando se enterarán que sí quedarán en vergüenza por lo que, qué es lo que rechazaron. Vale, por eso se menciona: muchos despertarán, algunos resplandecerán porque aceptarán las buenas nuevas de la redención que está en Yeshua, y los que no, pues quedarán en vergüenza, en oscuridad, recibirán un espíritu de engaño, creerán una mentira, y en lugar de cosechar las bendiciones, tendrán cosas no deseadas, ¿no? Si no hay bendición, pues hay maldición. Bueno, eso es en primer lugar para la aplicación, una aplicación que les quiero dar a Isaías 57, verso 1 y 2, ¿vale? El capítulo, desde el verso 3, presenta mucho, bueno, es una descripción de la casa de Judá, y le voy a decir por qué más adelante, pero igual es una descripción de lo que sucede hoy en el mundo, tanto a nivel espiritual, aunque la casa de Efraín está diseminada entre las naciones por igual, la casa de Judá está diseminada entre las naciones. Así que se pueden observar dos perspectivas. Se puede observar el judaísmo actualmente religioso, rabínico, que está como forma aparente organizada, aunque en varias secciones del judaísmo, varias líneas de creencia, pero igual es una aplicación a todo Israel, que incorporan la descendencia de Judá que está diseminada por el mundo. Hay una actitud, ¿vale? La misma actitud. Hay buenas personas, hay malas personas, ¿vale? Es una realidad que este capítulo presenta a continuación. Así que desde esta perspectiva, o con esto en la mente, vamos a hacer lectura de las demás citas, a ver si logramos entender la sabiduría, ¿no? Mas vosotros, bueno, mientras la casa de Efraín fue esparcida entre las naciones, enterrada en el fondo del mar, diseminada como polvo entre todas las demás naciones del mundo, la casa de Judá quedó
vanagloriándose, dice, oh, me ve qué bien soy yo, aquí yo fui protegida porque yo soy favorita, yo estoy aquí en la que quedó en casa. ¿Qué es lo que dijo el hermano mayor en la parábola? Este hijo que desperdició todas las bendiciones, este es Efraín, ¿no? Y con razón, la casa de Judá bien lo presentó, no de esta forma. A la casa de Efraín, la casa de Judá dijo, no queremos, no tenéis parte con nosotros, ¿vale? Em, es lo que ellos dicen hasta la fecha, desde el pasado hasta la fecha. Las citas que menciono están en un PDF que se llama em, Adonai y Jehve, están los cuatro consonantes Yod, He, Vav, Hei, Yeshua, un pequeño santuario entre las naciones. ¿Vale? En este PDF está mencionada toda esta cita, toda esta afirmación hasta la fecha, desde el pasado, que la casa de Judá eh, dice hacia la casa de Efraín que ellos no tienen parte con ellos. En la parábola del hijo pródigo, el hijo que se quedó en casa dijo, este hijo tuyo, no mi hermano, no está hablando de su hermano, está hablando de este hijo tuyo despectivo, ¿no? Que se fue a desperdiciar todos tus regalos, todo lo que te dice, toda su herencia, con las rameras y con, bueno, eh, y se mantuvo alejado, se marchó enojado. Es lo mismo, la misma actitud del actual judaísmo hacia la casa de Efraín. Por eso, desde el pasado hasta la fecha, Elohim reconoce una justicia y presenta una realidad. Mientras a uno con razón se le dio una condena, fue permitido que fueran arrebatados, ¿vale?, de la tierra, fueron expulsados de la tierra de Israel. Y eso fue justo porque le preservó la vida para que no sean destruidos por completo. Fue misericordia, se le mostró Hased, ¿no? Bondad también. Dice, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación de adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿A quién se le está hablando estas palabras? ¿Cree que a una nación gentil, a Sodoma y Gomorra? ¿A Babilonia, quien considera muchos, esta es Roma papal, pagana? No, a Babilonia si fuera, aunque Babilonia no tiene nada que ver con la iglesia romano-católica. Babilonia en el Tanaj se identifica en comparación con la casa de Judá, virgen es llamada, ¿vale? Por eso, por comparación con el reino del norte, a la casa de Judá se le dice, hijos de hechicera, generación de adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quiénes hinchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? ¿De quién? Bueno, en realidad, eh, los que vivían en aquel tiempo y los que viven en este momento no se burlan del Elohim viviente, de Adonai, el Boreolán, el creador del mundo, de Hashem, como muchos le dicen cuando no saben su identidad ni conocen su nombre, le dice el nombre, es decir, Hashem en hebreo. Eso es porque no sabe quién es. Cuando uno sabe, habla sobre su padre, sobre su Elohim, de forma directa. Mi padre se llama eh, tal y tal, ¿no? Se llama así o asá. No, uno sabe bien, porque si sabe quién es su padre, debe saber cómo se llama, ¿no? Si no, ¿cómo vas a hablar de tu padre cuando siquiera sabes cómo se llama? ¿Vale? Por eso le está diciendo Hashem, porque se refiere a alguien que no conocen. Es al estilo, pero un poquito peor, hablar de Jacob, Elohim de mis padres. ¿Vale? Todavía Jacob, hasta que cruce el Yabok y se convierta en Israel, hablaba del Elohim de mis padres, es decir, de alguien que él no conocía, no tenía una experiencia personal. Es así como muchos hablan hoy diciendo Hashem. No es su Elohim, es Elohim de sus padres. Tiene el nombre. Tienen temor a un nombre que ni siquiera lo conoce, ¿vale? ¿Cuál es el nombre? Bueno, es una realidad, no lo digo en forma despectiva para mal hablar de nadie, sino que entiendan esa alusión, ¿no? Una alusión para que entiendan y provoque, ¿no?, a algunas personas que traten de averiguar cuál es el nombre
del nombre, porque Hashem no puede decir Hashem te bendiga, el nombre te bendiga. El nombre de nadie bendice. La persona que es portador del nombre es el que bendice. Y en el nombre de la persona sí hay bendición siempre y cuando se conoce la persona, ¿vale? Eh, entonces, ¿cómo se dice de quién os habéis burlado? ¿De cómo se burlaba del Elohim viviente? ¿Acaso puede uno burlarse directamente? No, no lo hace porque por temor ya ni hoy ni en el pasado no hacía de forma directa, ¿vale? Es una, bueno, la referencia de quién os habéis mofado es una referencia también en el capítulo 66, verso 5, pueden leerlo ustedes. Pero se burlaban del Elohim de Israel, del Elohim viviente, al burlarse de sus siervos. Porque Elohim siempre envió servidores, como en la parábola de los trabajadores en la viña. Llegó un siervo, pues lo golpeó, lo maltrató, lo echaron fuera. Llegó otro siervo, pues igual le dio látigos. Al final llegó el heredero y lo mataron, ¿no? Y la generación de aquel momento, de los días de Yeshua, entendieron que se refiere a ellos, los administradores, a quien le fueron dada el reino de Israel, que no recibieron las advertencias de parte de los profetas, de los mensajeros, eh, que se le enviaron repetidas veces en el Tanaj. Así que siempre y cuando se burlan de los siervos del Elohim de Israel, de los justos, esos justos y además se le da la muerte, porque se puede aplicar, como decía, a personas, se le maltratan. Decir loco a tu hermano es igual a matarlo. Así que de una forma espiritual, eh, todos los profetas se le dieron muerte, aunque no se le mataron físicamente a todos. Pero al negarles el mensaje que eso venía a compartirles, prácticamente se negaba al Elohim de Israel. Hay una cita que dice en Segunda Crónicas, capítulo 36, verso 16, dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim y nos menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Adonai contra su pueblo y no hubo ya remedio, ¿no? Eso es el sentido de lo que se expresa aquí. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca? De hecho, porque cuando se arremata, como decía Yeshua, si a vosotros no os hacen, no os dan un vaso de agua, a mí no me se lo da. Si no os recibe a ustedes, a mí no me reciben. Si a mí no me reciben, no reciben a mi Padre, ¿vale? Es una presentación. Esto está en un contexto que se llama la voluntad del Padre del Mashiach o del Padre de Yeshua, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la voluntad del Padre de Yeshua para nosotros? ¿Ah? ¿Qué Él reclama de nosotros? Les recomiendo que vean este estudio que está por escrito en PDF o en audio también. Entonces, siempre y cuando se burla, se desprecia, se abre la boca e ensanchaste, es decir, uno que habla como en Sheol, ¿no? Alarga la boca para tragar, ensancha, ¿no? Para tragar a, a las personas, ¿no? Cuando mueren las personas, que como el Sheol quiere comer muchas almas, muchas personas vivas, pues cuando mueren entran en el lugar de los muertos. Y eso es una referencia aquí de ensanchasteis la boca, es decir, alargasteis la lengua para mal hablar. ¿Contra quién? Siempre y cuando hablan en contra de una persona enviada con las buenas nuevas para la bendición de la vida del alma de una persona, de hecho se rechaza no la persona, sino aquel que le envió, ¿vale? Y caso seguido al propio Padre de hecho, a quien ellos dicen alabamos, nosotros queremos, amamos, ¿vale? En primer lugar, no saben que Elohim que conocen, que ven, es Yeshua. Y en el segundo lugar, no sabe que a su vez el Elohim de Israel es hijo del Elohim que ellos no conocen y no ven, ¿vale? Ensanchaste. En Salmos, verso 22, verso 7, le voy a leer algunas citas para que entiendan cómo se ensancha la boca, cómo se abre la boca
para mal hablar en contra de Elohim. Dice Salmo 22, verso 7, todos los que me ven me escarnecen. Estira la boca, menean la cabeza, bueno, diciendo, bueno, ya pueden leer en el Salmo 22 más adelante, verso 13, dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. En el Salmo 35, verso 21, ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. En Lamentaciones 2:16, todos tus enemigos abrieron contra ti su boca. Se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente, este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. ¿Vale? Siempre y cuando se habla en contra o se rechaza una persona que viene de verdad en el nombre de Elohim, la gente rechaza a Elohim. Por desgracia, muchas personas no vienen en el nombre de Elohim, presentan o afirman que sí, y la gente le dan crédito, le hacen caso, porque hablan conforme ellos desean que les hablen. Simplemente hablan en el nombre de Elohim, y así en el Tanaj se presentaba mucho y decían, soñé, soñé. Y Elohim decía, yo no los envié. Hablan de su propia concupiscencia, y el pueblo los seguía. Lo mismo menciona Pedro, en los últimos días vendrán falsos profetas. Muchos hablan de los canales de YouTube, de los púlpitos en las congregaciones mesiánicas como es Gozo y Paz. Y muchos los reciben como buenos, porque aparentemente habla en el nombre de Elohim, pero invoca un nombre que no pertenece al Elohim de Israel. Pertenece a algún Elohim, a saber qué demonio está invocando con esos nombres que invocan en Gozo y Paz, y muchos de sus miles y miles y decenas de miles de seguidores no saben que escuchan personas según su deseo, su oído, lo que le parecen, personas que rechazaron la verdad que se le dieron sobre quién es Elohim, sobre su identidad, sobre su nombre, y rechazaron la verdad, recibieron el espíritu de engaño, presentan este espíritu de engaño y muchos lo siguen sin saber que siguen personas que tienen las manos manchadas de sangre. No, ¿a quién os habéis burlado? Bueno, ahora la gente no ven y no saben porque no ve a Elohim actuar. Pero recuerda lo que hemos leído. A ver, vuelvo a buscar la cita de Malaquías 3, verso 17, hablando de los justos que buscan de verdad conocer quién es Hashem para invocar su nombre y pertenecerle a él, seguirle de verdad, identificarse con él, no simplemente decir, el nombre de una deidad que no conocen, sino hablan de alguien que lo conoce y puede decir, mira, este es nuestro Elohim en quien esperábamos que nos redimirá, ¿no? Para ellos, sobre ellos, dice, ellos serán un especial tesoro, ha dicho Adonai, en el día en que yo actúe. ¿Vale? Entonces dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. Hay ¿por qué hace esta mención? Yeshua cita esta cita mencionando a dos hijos. Eso es la casa de Judá y la casa de Efraín en esta parábola de los dos hijos, creo que lo saben. Llamó al primero y el primero a Efraín le dijo, ve y trabaja en mi viña. No, llamó a la casa de Judá porque era la mayor. Dijo, ve y trabaja en mi viña. Y dijo, sí, me voy. Se fue, no sé. Dijo que iba y no sé. No, fue al revés, perdón que me he liado. Primero dijo, Efraín es mi hijo mimado, ¿vale? Así que dijo a Efraín, ve y trabaja. Y Efraín dijo, no, no iré. Y se marchó. Después se fue a su hijo mayor, a la casa de Judá. Dice, ve y sírveme, trabaja en mi viña, haz mi voluntad, por ya que tu hijo me dijo que no. Se marchó lejos. No, tu hijo, tu hermano. Tu hermano, sí. Tu hermano se marchó, la casa de Efraín se alejó entre las naciones. Tú que te quedas aquí en la casa, pues ve y sirve. Y eso dijo, sí, voy a servirte. Y no se fue a servir. Después pasó un tiempo y vuelve Yeshua mencionando sobre el hijo que dijo que no. Dice que se arrepintió, ¿no? Arrepintió
Dice, hoy mi padre, y claro, la responsabilidad y honor, el respeto para su padre le hizo reflexionar. Dijo, sí, le dije que no, pero se fue sin decirle nada. Esa es la parte más hermosa. No fue a decirle a su padre, mira, mi padre, me equivoqué, si ahora me voy a... No, se fue simplemente e hizo lo que tenía que hacer. Es lo que está haciendo Efraín en esos momentos. Eh, haciendo las cosas de la Torá, buscando en el propósito de las leyes para reconectarse con su Elohim, ganar su confianza, haciendo lo que su padre le pidió. ¿Vale? Y cuando vuelve en su presencia, pues mostrará como el hijo pródigo, perdóname, padre, porque he pecado. ¿Ah? En cambio, el otro hijo, ¿quién fue el hijo obediente? ¿El que dijo que se va o el que dijo que no y al final hizo? Porque la casa de Judá dijo que sí, pero no tenía intimidad con su padre. En la parábola del hijo pródigo, eso se revela bastante claro y Yeshua lo presentó de esta forma, ¿no? El hijo mayor que se quedó en casa se alejó enojado, ¿vale? Y dijo su padre, dije, yo tendré cuidado con la casa, con tu hermano, ¿no? Vestió, recubrió a la casa, a Efraín, al hijo pródigo, y dijo, yo litigaré con tu hermano, ¿vale? Si prestan atención a los detalles ya verán. Entonces, el hijo que de verdad obedeció fue el que dijo, no, no haré. Esa que se presenta aquí, y los perdonaré porque se comprometió con algo, es decir, tenía que comprometerse con algo, dar honor a su padre, y en lugar de dar honor le dio la espalda, se marchó, pero al final se arrepintió, ¿vale? El final siempre importa. Por eso dice, en el día que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Pero hay otro hijo que dije que le servirá, que dijo que lo servirá y no le sirve. En realidad, por eso es bueno que tengan en cuenta los detalles. Bueno, siempre en la suma de las palabras se encuentra la verdad, la emet. Por eso buscamos entre todas las escrituras para entender de qué está hablando. ¿De quién os habéis burlado? Pero esa es la forma de burlarse de Elohim, rechazando a sus servidores, diciendo que sí sirve, pero en realidad no servir. ¿Vale? Verso 5, Isaías 57, que os esforzáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Es una pregunta, ¿no? Es decir, vosotros que aparece aquí en Reina Valera como interrogante, con lo que están haciendo, volveré sobre esto un momento más adelante. En el verso 9, no volveré a mencionar ese detalle. Dice el verso 6, en las piedras lisas de valle está tu parte. Esas ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Es la justicia que reclama y pregunta Elohim. Las alisadas, las piedras alisadas, tenían la forma, se alisaba para darle forma a los ídolos y a las deidades que ellos escogieron. Entonces, las escrituras dice, esas a quien tú alisaste, para quien tú te preparaste, serán tu porción. Dice el Salmo 16, verso 5, a cambio de las personas justas, sobre quien cité aquí que serán su especial tesoro, dicen, Adonai es la porción de mi herencia y es mi copa. Tú sustentas mi suerte. Es decir, mientras algunos ponen la confianza, dicen en el Tanakh también, en Elohim, otros ponen su confianza en carros y caballos. ¿Vale? En la riqueza, en el poder, en el escudo de las demás naciones, en la fuerza de defensa del ejército israelí. Bueno, entiendan por aquí la ilusión. Los que escuchan la serie Profecías al Día ya pueden conectar entre sí todas estas referencias y saber de qué estoy hablando. Hijos rebeldes. ¿Por qué son hijos rebeldes? El sentido no es que tratan meramente que son hijos transgresores y linaje de padres falsos, sino que la misma transgresión y la falsedad eh, enteramente los presenta como desleales para con Elohim.
hacen de la transgresión y de la falsedad padres de estos hijos. ¿Vale? Obviamente, Elohim de Israel es amor, es Hased, es misericordia, es bondad, ¿no? Es Kesed, también es Ahavá, es verdadero amor, es verdadera justicia. Él es Sadik, ¿no? El justo. Es cosas que deberían reflejar los hijos de Israel. Pero si adoran y veneran las piedras amoldeadas a forma de deidades y invocan a ellos, tiran a la suerte, no ofrecen a la suerte libaciones, ¿no? La transgresión y la falsedad se convierten en padres de ellos. Y entonces, con razón, las escrituras dirán, eh, bueno, ya vemos más adelante, que ellos son tu parte, es decir, que ellos te salven. Mientras Elohim de Israel es el escudo, la defensa de los hijos que confían en él y invocan su nombre, como están en Joel capítulo 3, que se menciona en capítulo 2, Yeshua dijo, todo el que invoca, lo vemos en Zacarías, al final lo vamos a ver más adelante cuando vamos a seguir con esa serie, todo el que invocó el nombre del Elohim de Israel, se salvó de la destrucción en Jerusalén. No murió ningún creyente en Yeshua. Todos, al escuchar su palabra, todos los que invocaron su nombre se salvaron en aquel momento. Los demás, pues, que invocan otra, que confía, que ofrecen libaciones, ofrendas a otras seres, a otras deidades, a sus rabinos, a sus instructores, que le dan crédito más a un maestro que a la propia palabra, aun cuando ve claramente que en la palabra dice una cosa distinta a lo que son enseñados por esos intérpretes, esos vendedores de aceite, es decir, de interpretaciones de las escrituras. Dice el Eterno, los que me invocan de verdad. Lo que me invocan de verdad, ¿no? Serán los que serán salvos, protegidos. Quien no, pues que lo salve en el día del juicio, el día de la venganza, aquellos en quien ellos confiaron. Sobre el monte alto e empinado pusiste tu cama, dice verso 7. Allí también subiste a hacer sacrificio. Bueno, monte es un símbolo del poder, del gobierno, de la autoridad. Es lo mismo que está haciendo. La misma prostitución estuvo en el pasado, presente y será hasta que la madre de las rameras, es decir, ¿por qué es comparada? Jerusalén es la madre. Roma no es, olvídense. Apocalipsis 17 está hablando de la iglesia romano-católica. No. Está hablando de la ciudad de Jerusalén, ¿vale? El sionismo, si quieren verlo actualmente. Ella es la, ¿por qué es madre? Porque engendró a otros. No, sí, porque las escrituras así lo declara, que es peor que todas las demás. ¿Vale? En este caso da lecciones a las demás y es instructora de sus hijas. ¿Vale? Eh, sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. El sentido de la cama es que las putas, las rameras en la antigüedad usaban sus vestidos sobre ellos como sábana. Sobre ellas se acostaban en todos lugares. Es lo que hacían en otras citas en las escrituras, se presentan, qué es lo que Israel hizo. Bueno, de hecho vamos a leer algunas citas para entiendan por qué aplico esto a todo esto a la casa de Judá. Sí, mejor vamos a... Espera, voy a Ezequiel capítulo 23, ¿vale? Les recomiendo que presten detenida atención a todo este capítulo. Aquí se presentan los dos reinos del norte. Bajo dos metáforas se personifica en Ahola y su hermana Aholiba, ¿vale? Las dos son Samaria, el reino del norte, y Jerusalén, es decir, es la Aholiba, el reino del sur. Pero sobre una de ellas se menciona al principio sobre la casa de Efraín que hicieron y por qué recibieron un justo castigo. Hasta el verso 10 se presenta sobre ellos. Y a partir del verso 11 se habla lo que estamos leyendo ya del libro de Isaías 57 sobre la casa de Judá. Dice, y vio su hermana, es decir, su hermana vio que la casa de Efraín fue esparcida entre las naciones, castigada por sus lujurias, y de esta forma Elohim preservó su vida. Muchas no razonan por qué Elohim los esparció entre las naciones, porque claro, desde aquí están llamados. Porque igual cuando se fueron enviados, dice, pon pilares recordatorios para que recuerdes el camino por donde te fuiste
Virgen Israel, porque desde allá, desde el extranjero, envió para purificar de su lujuria a Efraín y la llama de nuevo, es decir, allí volverá a hacer obra justa que reclamaba su padre al hijo pródigo: ver y trabaje en mi viña. ¿Qué trabaje? Para que se convierta en frutos dignos de una virgen. Y así es llamado Virgen Efraín, ¿no? Porque es aquí el estado como se espera que regrese Efraín por los pilares. Entonces regresarán. Bueno, en este tiempo dice, vio su hermana Aholibá y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana, por comparación con la casa, con el Babilonia. Aquí es llamada madre de todas las rameras. Y leen a continuación, quedan, si nunca leyeron, pues presten atención en esta ocasión a este capítulo Ezequiel 23 para ver cómo se describe y para que entiendan por qué Jerusalén es madre de ramera y por comparación con ella, Sodoma y Gomorra son inocentes y Babilonia es llamada virgen por comparación. ¿Vale? Por eso a ser superior a todos, sobre todo, pues se da sentido de madre. ¿Quién llama a la Virgen? Ahí se refiere a la Virgen. Babilonia. Babilonia es llamada virgen, ¿vale? Como personificada como mujer, en cuanto a la forma, no porque lo es, sino por comparación con la casa de Judá. Y por aquí se presenta un poquito qué hicieron con sus lujurias, con los vestidos que Elohim le dio, cómo aumentó sus fornicaciones con todas las clases de deidades, presentado como si fueran varones poderosos, no buenos, buena apariencia de Babilonia. Todas las idolatrías, es decir, fueron en Babilonia aquí, se prostituyeron a lo grande, veneraron toda clase de deidades que habían por Babilonia. Eh, Así hizo patentes, dice verso 18, sus fornicaciones, patentó sus fornicaciones. Ahora saben qué es patentar algo, es decir, se ganó el derecho. Bueno, es formidable, ¿no? Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió su desnudez, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastido mi alma de su hermana. Castigado. Hastiado, sí. Bueno, aún multiplicó sus fornicaciones, bueno, peor que en Sodoma y Gomorra. Por favor, lean ustedes todo el capítulo, es importantísimo, así no quitamos nosotros tiempo del Isaías 57 porque nos queda un montón y ya casi estamos a una hora. ¿No? Sobre todo monte alto, es decir, por todas las naciones por donde tuvo posibilidad, no importa que es empinado, es decir, le costó subir hasta aquí, subió para hacer su sacrificio. Y tras la puerta del umbral pusiste tu recuerdo, eh, guarda memoria, ¿no? Porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías y fuiste al rey con ungüento, em, y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Sheol. Quizás aquí y fuiste al rey con un ungüento no sabe de qué se habla, por eso me detendré un poquito para explicar. En hebreo está la palabra melech, y creo que muchos conocen este término melech, que significa rey. ¿Vale? En el Antiguo Oriente se honraba con este título de rey a numerosos dioses o mitos deificados, ídolos ajenos. ¿Vale? Muchos recibían este título, fuiste al rey, es decir, a un cierto Tienen, ídolo, tienen. Ahora. bueno, que las naciones tenían por donde iban y veneraban a estos reyes deificados, a estas deidades. La palabra rey, Melech, es una alusión de hecho a Moloch. Moloch es una deidad antigua de los amonitas, cuya adoración incluía sacrificios de niños. Y es lo que, por eso le mencionaba al principio, em, cuando le hemos leído el verso 5. Sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos. Pues a esta deidad era un ídolo de metal que se prendía en su vientre aquí fuego hasta que las manos se ponían rojas
y a sus niños, pues desnudos chiquillos, le ponían vivos en las manos incandescentes de Moloch, ¿vale? Mientras ellos hacían gran orgía, gran ruido, con muchos instrumentos fuertes, ¿no? Trompetas, como sea, gritando para que no escuchen el lloro de los niños, ¿vale? Es la práctica, bueno, muchas veces también práctica de fertilidad que tenía con las asheras, con otras deidades, pero es la cómo se ofrendaba. Esas eran cosas que hacía el pueblo de Israel. No estamos hablando de los demás. Los amonitas hacían, pero los amonitas no se condenan por eso. Israel, que tenía Elohim como rey, tenía que servirles, sí, para ellos hay un justo juicio pendiente. Por eso se presentan por comparación. Estos son inocentes en comparación contigo, que tuviste una ley y por lo tanto pecado es transgresión de la ley. Transgresión, pues trae maldición. La maldición, pues pecado. El pecado trae la muerte. Eh, Estamos en el verso 9. Fuiste al rey con ungüento, es decir, ofrendas a Moloch, o Molech, como dice alguno. Moloch es la misma palabra que suena como Melech. En algunas traducciones aparecen así, otras aquí, que está de Reina Valera, aparece como rey. Pero es una referencia, un título real que se daban a estas deidades, en este caso a Moloch, a quien se le ofrendaban los hijos y se traían sacrificios. Te abatiste hasta la profundidad del Sheol, hasta el lugar de la muerte, porque es aquí cuando uno se aparte de Elohim, pues alcanza la profundidad del Sheol. Verso 10. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Les voy a explicar un poquito qué es lo que expresa, ¿vale? Para que entiendan qué es en la multitud de tus caminos. Es decir, a lo largo de tus viajes, su deseo tanto em, de lujuria, de prostitución, buscó toda clase de dioses extraños. Más bien es una referencia a una ayuda extraña, ¿vale? Porque directamente Israel no fue de una, y no va ahora mismo, no va adorando, venerando deidades ajenas de una forma clara, directa y descarada. Pero sí lo está haciendo. Y les voy a citar una cita de Jeremías para que entiendan cómo es que ellos sí invocaban dioses ajenos a buscar ayuda a naciones ajenas. Jeremías capítulo 2, verso, bueno, les voy a leer. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Porque las escrituras aquí lo vemos que declara peor, ¿no? Mala. Nunca anduve tras los Baales, dice. ¿Cómo puedes decir? Eso lo mismo dicen en Malaquías capítulo 3, antes de las citas que les cité. Dice, ¿cómo nosotros te hemos engañado? ¿Cómo nosotros te hemos robado? Pues aquí pone igual la pregunta, pero de distinto ángulo. ¿Cómo que nosotros adoramos dioses Baales, ¿no? Deidades ajenas, señores ajenos? Señor, Señor. Y dice Elohim, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromaderia ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá de su lujuria? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo le hallarán. Es decir, el que busca el enemigo, el mal, el Hasatán, no tiene que espabilarse para trabajar duro con Israel para engañarlos, porque la encuentra fácil. Israel desea adorar deidades ajenas, así que le pone fácil para el enemigo, para Hasatán, ofrecerle eh, adoraciones de deidades ajenas. Simplemente le da lo que ellos buscan. No se tienen que fatigar, dice. Todos los que buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Hay un deseo desde siempre en contra de la voluntad de Elohim en Israel, desde siempre. Elohim ordenó a Israel cuando salió de Egipto, nunca vuelvas por este camino. ¿Qué hizo Israel? Pues volvió muchísimas veces.
Subcontrató carros de guerras, caballos, ejército incluso de, de Egipto y de todas las naciones. Lo hizo en el pasado, lo está haciendo en el presente. En lugar de buscar al Elohim de Israel, cuando los justos vimos que dice en los salmos, Salmos 16, verso 5, Adonai es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, pues los demás se confía en carro y en caballo de guerra. Acuden a los Estados Unidos para que le brinden ayuda contra los sirios, contra Irán, contra... ¿Sabe lo que sucederán con estos? Ya vamos a verlo más adelante, recuerda, ¿no? Con todos estos a quien siempre Israel buscó ayuda, siempre a todos esos ayudantes, entre comillas, las escrituras los declara paja que se rompe y traspasa el costado de Israel, es decir, le hará daño. Todas las naciones ajenas a quien confiaron Israel hizo daño a Israel a lo largo del tiempo, hicieron daño, ¿vale? Es por eso que en la multitud de tus caminos, de hecho, no es una... eh, Elohim no quiere decirlo, dice de una forma hablando de la idolatría, pero prácticamente es un reproche a Israel por buscar conectarse con naciones gentiles, buscar ayuda Mendigar. a ellos, mendigar ayuda. Contrató a Nebo para que le ayude a Israel, a Judá, librarse del ejército de Babilonia. Pues Babilonia, ¿qué hizo al final? Vamos a ver más adelante, ¿no? Destruyó a Nebo y después, dice el imperio babilonio, egipcio, destruyó el imperio egipcio y después conquistó Jerusalén. Reina Valera. Ah, Isaías 57. Verso 11. ¿Y de quién te asustaste? ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Es decir, todo lo que oculto, todo lo que se hizo en lo oculto, sabemos que Elohim traerá a la luz. Por ende, él no solamente dice en Apocalipsis 17 que presenta, dejará las mismas en quien Israel, sobre quien hacen contratos y se presenta como reina. Hay un dragón, ¿no? Un dragón domina sobre los 7 montes, sobre la plenitud. Y hay una mujer que es el sionismo, Jerusalén, el sionismo actual. La mujer es símbolo de, no de un poder, de un gobierno, de una religión, sino de la ciudad de Jerusalén. ¿Vale? Jerusalén está sobre ese dragón que domina sobre 7 montes y se considera reina porque tiene pacto y alianza y negocios con todas las naciones del mundo y es una buena suministradora de armamento en muchas partes y de tecnología a todos los niveles del mundo. Y por eso hay tanta propaganda y toda cosa buena que se ve sobre Israel. Es lo que prácticamente el diablo enseña sobre, mira las cosas buenas, no te enseña las cosas malas. Las cosas malas lo vemos nosotros y cuando nosotros les presentamos, a nosotros se nos acusa como transgresores, como queremos la destrucción de patrimonios, como queremos que somos antisionistas, nosotros somos malos, porque antisemitas, porque presentamos lo que no se presentan, la realidad, donde la ciudad del pecado no es Sodoma y Gomorra, es Tel Aviv, donde reina la prostitución, la homosexualidad en toda, y Jerusalén, donde reina el culto de la adoración de todas las deidades, de el nacimiento de Tamuz, que se venera en cada año en la plaza de Jerusalén, de Israel, donde se erige el árbol de Navidad en memoria del nacimiento de esta deidad. Bueno, yo publicaré tu justicia, porque eso quedará a descubierto y tus obras lo hará Elohim claro. Y verso 13 dice, cuando clames, lo que le mencionaba antes, dice, esa piedra será tu suerte, ¿vale? Estas piedras aquí en verso 6, en las piedras lisas del valle está tu parte, ellas
son tu suerte. Aquí dice también, porque muchas veces el mismo contexto explica lo que algunos textos no dejan, no se, cuando no son claros, pues el mismo contexto los explicas. Cuando clames que te liberen tus ídolos, es decir, esas piedras lisas, alisadas o amoldeadas para que dé la forma del ídolo que se venera. Eh, pero a todos ellos, dice, a todos ellos, a todos estos ídolos en quien tú confías, es decir, el poder de los Estados Unidos, ¿vale? Para decirlo aquí, en una forma de piedra lisa, alisada, confeccionada, armada para que sustituye la fuerza y el poder del Elohim de Israel como defensor. A todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, ¿vale? No voy a explicar lo que quiero decir aquí. Los que prestaron atención a la parte B, o la parte B o la parte A, el capítulo 5, Profecías al día, libro de Zacarías, capítulo 5, parte 2, ¿vale? Parte 2 está dividido en A y B. En la parte 2 se explicó el sentido de lo que es viento, porque aquí se habla de un soplo, de lo que es el viento, arrebatará todo el poder de estos ídolos, es decir, toda la fuerza de las personas, de los gobiernos, de los poderes en quien confía. Confió Israel en el pasado y los mismos vientos pues arrebataron. El soplo de un viento arrebató siempre, siempre se fueron en España, pues aquí también, con la invasión de los moros y después con los católicos, los reyes católicos, en Rusia también, en todas las partes por donde estuvieron. Y hasta la fecha, pues en el lugar que se apoderaron el gobierno sionista, esa tierra de israelí, no es de Israel, sino es la tierra israelí. Hay uno que no es ciudadano de Israel, sino tiene ciudadanía israelí, ¿vale? Porque no es un descendiente de Jacob. Este no es un guerrero que luchó para obtener la bendición del primogénito, sino que se apoderó al estilo de Esaú, que se apoderó de esta bendición y reclama ser lo que no es, lo que no le corresponde porque no les pertenece, ¿vale? Eh, cuando clames que te liberen tus ídolos, ¿por qué? Porque llegará el momento, como vimos aquí en Malaquías capítulo 3, ¿no? Aquí se menciona en el día que yo actúe. Malaquías 3, verso 17, uno de ellos, ¿no? Hay muchos versos, pero aquí, ya que lo cité en este contexto. En el día que yo actúe, pues un soplo de un viento quitará toda la confianza, te dejará que, pues, descubierto. Eh, un soplo los arrebatará. Más es la parte aquí que aquí se abre la oportunidad, el verdadero, el brazo derecho del Elohim de Israel, que es una espada de doble filo. Esta defiende, mientras hace justicia, la justicia también defiende al indefenso, ¿vale? Y aquí dice también, más el que en mí confía, tendrá la tierra por heredad, ¿no? Hay quien dice, buscan el carro, el caballo, se confía en él, en la fuerza de defensa israelí, en la fuerza de los escudos, de los Honda de David, del sistema antimisiles, de lo que sea, ¿vale? Pero el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, se le garantiza el futuro y la prosperidad, y poseerá mi santo monte. ¿Qué serán con todos los demás? Pues serán quemados como polvo, como paja, será quemada, no quedará nada impuro, mientras que todos los que confían en Elohim, pues no solamente heredará la tierra, sino que poseerá. Este sentido, esta palabra tiene más profundidad porque eso le da a uno, lo convierte en heredero. Poseer su monte santo es tener acceso directo a lo que es eh, el trono del Elohim, porque en este monte santo, el monte Sión, es el lugar que pertenece, que el Elohim viviente se reservó para sí. Pues Elohim nos dijo, nos enseñó que todo el que venció, pues será heredero de su trono, se sentará con él en su trono. Eso es lo que así aquí expresa, y poseerá mi santo monte, ¿vale? Verso 14, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Creo que ya les suena mejor si conocen la profecía dirigida hacia Yohanan, hacia Yohanan. Él fue llamado a hacer este trabajo, el inmersor, el primo de Yeshua,
primo o sobrino, sí, primo, fue llamado a hacer esta obra, somos llamados a hacer esta obra. Hay quien lo está haciendo en este mismo instante. Está tratando de allanar el camino, de barrer el camino, de quitar la piedra de tropiezo para que uno pueda conocer al Elohim de Israel. Reparador de portillos. ¿Vale? Reparadores de portillos, esa es otra profecía donde se habla de lo mismo, ¿no? Hoy me quedo sin batería. Si me puede, dame solo esto, lo conecto al ordenador, el cable. Bueno, seguimos. El verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, el Hakadosh, ¿no? Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Con el quebranto y el humilde de espíritu. ¿Vale? En Mateo 5 hay una bendición para el humilde. Será puesto en lugar de honor para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Vale? ¿Qué sucede con los demás? Pues serán abatidos, mientras el espíritu de los abatidos será edificado. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Vale? Vimos en el Salmo 111 que Él levanta del polvo al humilde, lo coloca, lo sitúa junto con los príncipes, porque es el lugar que le corresponde a un hijo de Elohim de Israel. Sí se humilló hasta el polvo, como sucedió aquí. Él lo enterró en el fondo del mar, entre las naciones aquí, lo resguardó para que esté en paz, ¿vale? Guardado un tiempo, cierto tiempo. En el tiempo en cual estamos, pues, es llamado a revolver a sus raíces para hacer obra que le corresponde, una obra justa para reconectarse con su Elohim, es lo que estuvimos hablando al principio. A esos que vienen con el espíritu del hijo pródigo, Padre, perdóname porque he pecado, es decir, tenía que hacer las obras que me pediste, lo voy a hacer ahora, lo estoy haciendo, y porque lo está haciendo, Elohim dice que lo viste con ropa nueva, lo que vimos en la serie de Zacarías capítulo 3, se le quita la ropa sucia que adquirió con todas las manchas de todo el mal carácter adquirido entre las naciones gentiles por donde estuvo durante tanto tiempo desperdiciando todos los buenos valores, pues, y falsa adoración. Aquí es llamado a restaurarse. Esta es la obra justa para recuperar el estado de pureza de virgen. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar en novia. Tiene que ser novia del Cordero. Entonces, la novia tiene que reflejar, tiene que tener, eh, fundirse, decir así, con su novio para formar un buen equipo, ¿vale? No sé cómo, no me viene ahora la palabra. Identificarse con él, ¿no? Asemejarse con él, estar a la altura de la posición que ocupa su prometido. Entonces es aquí donde Elohim pues viste ¿al quién? A los quebrantados, al humilde de espíritu, los hace vivir, porque Israel estaba muerto, enterrado en el fondo de las naciones, y con Israel incluyo también la casa de Judá, ¿vale? Porque el espíritu de un verdadero Yehudim se ve en la actitud que mostró su padre, no en lo que reclama, porque el que reclama es Esaú. Esaú reclama un derecho que ya no le concede, no luchó por tenerlo, lo desperdició. Jacob tuvo que luchar para obtener ese derecho. Un verdadero Yehudim es uno que lucha, se espabila y él hace vivir su espíritu porque quiere obtener el derecho del primogénito. ¿Vale? Hay también un estudio sobre eso que se llama el derecho del primogénito, desde Rubén a Judá y a Efraín y Manasés. Les recomiendo también este estudio. Verso 16, porque no contendré para siempre, ni para siempre me enojaré, pues descaería ante mí el espíritu, no, perdón, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. ¿Vale? Eso sabemos que Elohim tiene un tiempo de juicio. El padre que no hace uso de la vara, pues desea la destrucción del alma de su hijo. Pero Elohim, al hacer uso de la vara, exiliando a su pueblo de su tierra,
Él no lo exilió para destruirlo. No usó esta vara para destruirlo, sino para enderezar, para dar una lección, para que Israel, estando entre las naciones, aprenda una lección y anhele reconectarse añore, de hecho, los festivales establecidos, como se menciona en en Sofonía, en otro profeta, y también que añore los tiempos de antaños cuando iba bien en pos del Elohim viviente, quien le prometió. Lo vamos a ver más cuando vamos a seguir con el libro de Osea algún día. Eh, los que siguen toda esta serie, pues tendrán un conjunto, una suma de evidencia de profecías maravillosas y un entendimiento claro mejor. Porque no contendré para siempre. Por la iniquidad de su codicia me enojé y la herí. Es lo que sucedió con la casa de Efraín y la casa de Judá también. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿No? Es decir, dice sobre Efraín y también sobre la de Judá porque hicieron lo mismo. Una vio lo que le sucedió a la primera, hizo peor que la primera, ¿vale? Por ende, aunque solamente a Efraín se le dio carta de divorcio, en el Tanaj, en Brihadashá se menciona que tu casa está vacía. Por ende, recibió el mismo castigo y por igual fue enviada a la casa de Efraín entre las naciones. ¿No? Me indigné, escondí mi rostro. Ya vimos en otra presentación lo que es escondí, que él esconde su rostro y qué significa cuando él descubre, ¿no? En la bendición que Elohim muestre tu rostro sobre ti, ¿no? Es que te traiga buenas nuevas. Cuando Él esconde el rostro, uno es privado de la protección. ¿Qué le queda a cambio? Pues está a libre alcance de todas las maldiciones que el enemigo trae. Y por un tiempo, por un breve tiempo, está también, vimos en otra profecía al día, por un breve tiempo Elohim se enojó con Israel, no como con las demás naciones. Con las demás naciones vemos que Elohim consume su enojo, ¿vale? Si escuchan, si siguen las series que presento, ya verán en otros capítulos que estoy mencionando. Con otras naciones consumirá el enojo, con Israel menciona por un breve tiempo. Se enojó por un breve tiempo. Y siguió rebelde por el camino de su corazón, ¿no? Mucho tiempo. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Habla en singular como si fuera porque Israel es uno. Es una referencia para todo el que anda, busca, aunque hizo mal, como el primer hijo de esta parábola de un padre que envió a su hijo a trabajar, como les decía antes, y este en lugar de irse a trabajar, le dijo, no, no me voy. Entonces actuó mal, obró mal, vi su actitud, me enojé con esto, ¿vale? Pero he visto sus caminos y su buen arrepentimiento, ¿no? Y le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. ¿Qué es fruto de labios? Em, fruto de labios se presenta a ver si encuentro la cita, en libros de los hechos buenos, ¿no? En los libros de Hebreos, alguna cita, cuando se invoca el nombre del Elohim de Israel, eso es fruto de labios, las obras buenas que uno hace en función de las normas, leyes de la Torah, y como consecuencia se invoca el nombre de Elohim, eso es frutos del labio, cuando se alaba al Elohim, el Elohim viviente. En la verdad y en el Ruach. Cuando se adora en la verdad y en el Ruach. Había un detalle más que quería mencionar. Cuando clames, que te libere tus ídolos, en el verso 13, ahora lo recordé, llega el momento cuando clamará uno. Recordamos que en Egipto el pueblo clamó a Elohim cuando estaba bajo la presión de Faraón. Lo mismo sucederá, ¿vale? Porque siempre presentamos que el pasado, la historia del pasado es un soporte, una lanzadera para que nos proyecta el pasado, nos hace ver lo que sucederá. Entonces, como pasó, pasará. Por eso, cuando clames, porque llegará este momento, esta tribulación,
nos proyecta el futuro. Nos presenta, en el pasado nos proyecta el futuro. Cuando clames es una referencia al tiempo de la tribulación. El justo pues encontrará refugio, dice, yo lo protegeré, mientras el que invocó o el que buscó ayuda en naciones ajenas, en Javier Palacio, ¿no? Siempre lo doy aquí como testimonio porque es una persona seguida por muchas personas y llegan a invocar deidades ajenas y lejos de las escrituras, bueno, tradición judaizante y no enseña Emet, ¿verdad? Conectarse, porque primeramente si uno no conoce el Elohim de Israel, puede presentar de nuestra escritura lo que sea, todo el cristianismo lo hacen igual y pueden hacerlo bien, pero si falla el blanco, de nada sirve la confianza. Así que en aquel momento, cuando el Elohim de Israel, quien es Yeshua y no Yahshua, ¿vale? Que eso es una blasfemia, que si se podría pronunciar, expresaría una blasfemia. Cuando Yeshua, que es el Elohim de Israel, el verdadero redentor de Israel, actuará, dice, que te libere entonces de mi mano estos profetas, estos dirigentes, estas naciones en quien confiaste, da igual como quieren aplicar, si es mirar desde la perspectiva del gobierno sionista o de la perspectiva mesiánica, la confianza en personas, el significado es lo mismo. En aquel momento, en este tiempo, cuando clames, en este tiempo de tribulación, que te liberen ellos de mi mano. Porque el viento, bueno, menciona en Mateo 7:27, dice, descendió lluvia, llegaron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa. Es decir, sobre una estructura que uno edificó en base a la confianza en el sionismo, gobierno sionista actual, o el judaísmo rabínico actual, o en los dirigentes del mesianismo actual. Eso es una casa, es una estructura que están armando. Dice, cuando clamarán, y clamarán cuando llegará el momento ese de la tribulación, cuando descenderá la lluvia y los vientos, soplarán los vientos, dice, un soplo de los vientos llevará, ¿no? A esas deidades. Es decir, que no son nada, no tienen fundamento, no tienen firmeza cuando se confía en el hombre, ¿vale? O más un hombre que no sirve a la Emet. Cuando esos atacarán a estos primeramente destruirán, porque las 7 plagas que hicieron en Egipto, las 10 plagas, pues destruyeron la confianza en las 10 deidades principales. ¿Qué sucedió con el pueblo? Quedó arruinado. ¿Qué sucederá? Pues lo mismo que sucedió en el pasado. No sabrán en quién confiar. Estarán deambulando de un lado a otro buscando una palabra y en aquel momento no lo hallarán, porque las telecomunicaciones no será tan fácil para dar con los que de verdad tienen un aceite virgen Kadosh. Claro, los que ahora presentan, pues muchas veces dicen, eso no son populares, porque el que presenta justicia no es agradable. ¿A quién le gusta cuando vienes con látigo y con la espada para purificar escoria? Porque uno está conforme, contento con su escoria. No, a mí me gusta cómo habla eso, no me gusta cómo habla este. ¿No? Bueno, pues por eso, dejemos que el tiempo pruebe cada árbol y a ver quién tiene buenas hojas, buenas raíces, quién se mantendrá arraigado. Por eso, aunque no es sabio, yo espero. Es decir, no es, em, desde perspectiva humana, desear el tiempo de juicio, no es algo eh, muy sano, ¿no? Muy lógico que para algunas personas. Pero cuando los ojos de uno ven injusticia en todas partes y clamas a Elohim por justicia, porque lloras por las transgresiones que ocurren por las calles de Jerusalén, como menciona en el libro de profeta Zacarías, ¿no? Pon un sello sobre la frente de quién, de algunos que muestran una cierta actitud, ¿no? Pues eso no son agradables, no se ven bien. Entonces se buscarán, cuando llegará el tiempo de la tribulación, se buscarán estas personas. Vamos a seguir, nos quedan algunos versos. Por la iniquidad y su codicia, ¿no? He visto su camino, pero le sanaré y lo pastorearé, dice aquí. Produciré frutos de labios, paz. Verso 19, produciré frutos de labios, claro, es una obra. Cuando uno es restaurado, eh, lo que habla no es Elohim, es la persona que hablan, da frutos de labio. Pero
la cita presenta desde una perspectiva como es acción de parte de Elohim, porque es una bendición que da, el privilegio que da el conocimiento sobre el Altísimo, traerá alabanza en la boca de uno. Es una misericordia de parte de Elohim que Él nos brinda para poder conocerle a Él. Y el que se alaba dice que alaba al que me conoce. Dice, todo tu fruto, dice en otro profeta, todo tu fruto, soy como un árbol verde, ¿no? Plantado al río. Todo tu fruto proviene de mí, ¿vale? Es aquí todas las cosas buenas vienen de lo alto, ¿verdad? Paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Adonai, y lo sanaré. Pero los impios son como el mar en tempestad, que no, los impíos, ¿no he dicho así? Ah, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen paz, no tienen shalom. Los que practican la iniquidad, los ricos, los que amontonan tesoro, los que buscan ayuda en otras partes, los que se confían en el brazo de carne, los que buscan eh, instructores que hablan conforme a su deseo, que placen a su oído, nunca tendrán shalom. Se compara con un mal en tormenta que embrosca lodo y cieno, no sé qué es cieno, en todas partes. No tienen tranquilidad. Pero hay una promesa para los hijos de Elohim que aunque están en medio de la tribulación y 10.000 caen, y Salmo 91, ¿no? A la izquierda, a su derecha hay tempestad y enfermedad en todas partes y eso habrá. Ahora no es nada. De eso no hay que preocuparse del COVID actual porque ese es creación planificada. De hecho, es más, de hecho ni siquiera la enfermedad no está aprobada, sino que es más una pandemia organizada para implementar sistemas de control global y vigilancia a toda costa. Por aquí en España está prohibido circular a ciertas horas de noche, como si hay un bicho, un virus por aquí que ataca en la oscuridad a las personas que andan por la noche por las calles, ¿no? Es absurdo, pero eh, la ocasión es que Faraón debe seguir con sus poder de control, ¿vale? No tienen paz, no tienen paz los que no buscan la emet. El mundo busca paz, paz, pero cuando dirán paz y seguridad, la tempestad vendrá sobre ellos como en los dolores a una mujer cuando está a punto, ¿no?, de dar a luz. No hay paz, dijo mi Elohim, para los impíos. Es como acaban aquí la cita por contraste. Siempre hemos presentado en partes anteriores de Profecías al Día, mientras los que practican injusticia andan en iniquidad e enseñan aparente verdad que en realidad es engaño, son mitos deificados o son interpretaciones ajenas, son esperanzas vanas y se probarán vanas en tiempo de aflicción. No tendrán paz mientras ellos estarán en tribulación. Nosotros que ahora no lo pasamos bien, vamos a salir en cantos y en alabanza, en sonidos de flauta y de las arpas. Es como se comparan los que ahora sufren y lloran, anhelando el día de justicia, ¿no? Invocando el nombre de Elohim para que despierte, desnude su brazo derecho para que traiga la justicia y la redención también. En aquel momento, los que hoy lloran, mañana cantarán, y los que hoy cantan y disfrutan y bailan en su terquedad, pues llorarán mañana y les tocará el crujir de dientes. Eso es la realidad y nosotros debemos conocerla. Y lo presentamos desde antes. Aunque muchos ahora dirán, bah, qué interpretación, otra vez se le ocurrió algo a este Daniel. Bueno, eh, sigo esperando el tiempo, como siempre dijo el profeta Zacarías, cuando verán, sabrán quién me envió o de parte de quién hablé, ¿no? Entonces queda que el tiempo pruebe y revele la realidad de estos dichos y espero que el que presta oído inteligente pues le sirva de bendición y que recupere también esta pieza dentro de la planificación de las presentaciones para el futuro, porque en realidad, aunque habla en un contexto en el pasado,
nos sirve porque no cambia, las circunstancias no cambiaron, sino este capítulo presenta pasado, presenta futuro, presenta la historia presente de Israel, de los dos reinos del norte, de la acción de los poderosos y de los pobres, de los que están ahora invoca y trae libaciones y se prostituyen bajo todos árboles frondosos, ¿no? Buscando adoración a todas clases de naciones ajenas, invocando de hecho sus deidades, porque claro, el Elohim de Israel no es poderoso para auxiliarme, así que voy a la deidad que corresponde a Estados Unidos, a Europa, ¿no? A Alemania, a otras naciones. Eh, Acudir a estas naciones, acudo al príncipe de la oscuridad, que es Señor, que es Elohim, que es Baal de aquella tierra, ¿no? Por eso se venera a través de los pactos, de la alianza, de los contratos que se hace con los demás por protección, en busca de protección, escudo, defensa y amistades, se invoca el poder de la bendición que esas deidades supuestamente trae sobre estas naciones. Y dirán, mira que aquí nos va bien mientras adoramos a la reina del cielo, como decían los hebreos en Babilonia, ¿no? Invocaban una deidad ajena a la reina del cielo. ¿Por qué? Porque parecía que le va bien, ¿vale? Entonces, cuando el Elohim viviente actuará, le dirá, como le dijo a los de Egipto, que te salve ahora la reina del cielo. ¿Saben qué le sucedió a aquella generación de los días de... cogieron a fuerza a Jeremías, los llevaron en Babilonia, en Egipto, y Jeremías claramente le habló de Elohim. Y ellos dije, cállate, porque nosotros nos va mejor adorando a la reina del cielo. ¿Saben lo que le sucedió? Llegaron Babilonia, destruyó y mató a todos los que veneraron a reina del cielo. Un viento, un soplo del viento, ni siquiera todo el viento, dice. Aquí un soplo los llevará. A todos. A las deidades a quien invoca y a los que invocan deidades ajenas. ¿Vale? Eso es un juicio que está pendiente y sucederá. Traten de verlo eh, porque si pueden ver la realidad espiritual que proveen este capítulo, verán el futuro. Cuando verán el futuro, recordarán el presente que ahora mismo se le comparte. Y cuando lo verán, se gozarán, dirán, qué bendición, porque tuve la oportunidad de estar en esta congregación internacional virtual de hebreos israelitas llamado Mi Redentor es Yeshua. ¿Vale? Les invito a todos, eh, los que participan en esta comunidad, que disfrute y que se gocen, que honre a Elohim, que produzcan buenos frutos de labio, honrando al Elohim viviente por la bendición de poder conocerle, de estar aquí, de aprender, conocerle más y saber quién es Él en realidad, y también dar la oportunidad a otros que pueda conocer este espacio, este grupo que a ustedes les sirve de bendición. A todos, desde España, Shalom, Shavuot, ya a los demás que escucharán a lo largo de la semana. Bendiciones, Beshem Yeshua, a todos los que buscan su voluntad.